Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Los invito hoy a suscribirse y activar a esta campanita en su canal Alelia Astral. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios, es súper fácil, quédense hasta el final y les cuento cómo. Y esto es para agradecerte de parte de nuestro refugio de animalitos rescatados que apoyas al ver este video. Contarte que ya tenemos agenda para octubre, así que separa tu cupo. Si quieres una lectura personalizada puedes contactarnos, nos dejas un comentario. Y además quiero contarte que esta lectura del día de hoy es general. Si no resuena puedes ir a tu ascendente. No todos los días vamos a resonar y no todo tiene que resonar. Quiero contarte que no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género a quién va dirigido. Comenzamos con un mensaje de parte de todos los angelitos para ustedes. Mensaje general. Tu inspiración te lleva al más allá, Libra. Libra, eres un signo de justicia y esa justicia te va a llevar al más allá. La vida te dice en este momento, he visto lo justo que eres, he visto lo equilibrado, he visto que siempre quiere darles a cada persona lo que se merece y la vida te va a recompensar dentro de muy pronto por todo lo que has entregado a los demás. Siempre estás allí para todos, siempre estás allí queriendo que las cosas sean justas. Ahora es tiempo de que todo ese saldo a tu favor en el banco de favores del universo sea cobrado, ¿ok? Eso es el mensajito que hay para ti el día de hoy. Vamos a ver entonces qué nos dice la lectura para el amor. Este es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden ser el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex. Pueden estar juntos o separados. Puede ser que estén incluso en contacto cero. En este momento te pido que en tu mente digas el nombre de esa persona. Vamos a ver entonces qué pensamientos hay de parte de esa persona hacia ti. El 9, la luna, el 2 de bastos, el emperador, la torre. Alguien le está dando duro, una distancia, por imprudente. Oros, 7 de bastos y finalizamos contigo. Su último pensamiento, primer y último pensamiento hacia ti. Bueno, comenzamos con este 9 de copas invertido. Bueno, esta persona no se veía venir la distancia que Libra le está colocando en este momento. Me dice, sin embargo, que este enojo con esta persona especial podría ser algo pasajero. Siento que pudo haber un malentendido, pero eso ya está en ti. O al menos esto es lo que percibe esta persona, que el enojo va a ser pasajero, que en unos días se van a arreglar las cosas, que todo va a estar bien dentro de muy pronto. Ahora yo te pregunto, ¿esto realmente va a ser así? ¿Las cosas se van a solucionar tan pronto? ¿De verdad vas a perdonar ciertas cosas tan difíciles de una manera tan fácil? Bueno, eso ya te lo dejo a tu conciencia y a tu corazón. Me dice la carta de la luna que esta persona sabe perfectamente que te decepcionó, que fue la causante de que tú ahora ya no le creas ni una sola palabra. No solo a ti, sino que estás aburrido y cansado del amor. Me dice ese 2 de bastos invertido que para algunos de ustedes esto no es novedad porque la relación no inició bien y es un mal inicio y una mala culminación. Entonces no deberían sorprenderse tanto porque lo que mal inicia, mal suele terminar. Sin embargo, también ese 2 de bastos invertido me dice que regresa. Regresa y regresa con una noticia imprevista. Esa comunicación tú no te la esperabas hasta ahorita que te estoy anunciando. Y sí, este personaje, como te digo, está pensando, este cucaracho piensa que tu enojo es pasajero. Algo así como,
Se siente como el emperador de la relación. Dice a través del rey que sabe que tus sentimientos hacia él siguen ahí firmes, que siguen nobles, y que a pesar de que sabe que te ha decepcionado, que a pesar de que sabe que no ha sido tan transparente, que no ha sido tan buena persona contigo, está con la plena seguridad de que Libra le va a perdonar en cualquier momento. Dice aquí que viene con un regalo en son de paz, que esta persona piensa mucho en la separación o en el riesgo de ruptura si es que aún no se han separado. Piensa mucho y siento que viene con este regalo, pero de alguna manera siento que es como comprando un perdón. No sé, a mí en lo personal, por ejemplo, no me gusta cuando estoy enojada con alguien y esa persona llega con un presente porque siento que están comprando mi perdón, que no lo están valorando como tal y que mi reconciliación va con un precio material. Bueno, esta persona, como te digo, se acercará, llegará. A ti te manda a tener mucho cuidado con cometer errores por imprudencia. Si ya tomaste la decisión de dejarle ir, es dejarle ir en este momento. Si tomaste la decisión de que le vas a hacer aguantar un poquito más, que sufra, que sienta tu ausencia, que sienta que no puede, la carta del 7 te habla de la determinación y te dice, si ya tomaste una determinación, mantente firme en ella. Este cucaracho está completamente seguro o segura de que cuando quiera va a poder regresar, de que siempre va a tener allí las puertas de tu corazón abiertas. Y ahora yo te pregunto, aquí el 8 me dice que esa persona se fue dejando una crisis, que se fue detrás de una aventura, que se fue pensando probablemente en alguien del pasado y ahora quiere regresar como si nada. ¿Tú lo vas a permitir? ¿Tú consideras que eso es justo para ti? ¿Tú consideras que aquí como consultante no deberías ser tú el que ahora tome la decisión? Mira esa carta del consultante. El consultante tiene la vara en su mano y es como si tú ahora tuvieras el sartén por el mango. Debes ser tú quien tome la decisión de continuar o de terminar esta relación. No tiene por qué ser una persona que no supo respetarte, no tiene por qué, aparte de que te hizo daño, ser él quien se tome el atrevimiento de decir ya no quiero más o quiero seguir ahora. Deja de estar disponible 24/7. Deja de buscarle, de pensarle, de llamarle, de ver sus perfiles en redes sociales. Concéntrate en lo tuyo. Él va a buscarte. Él va a regresar. Él regresará hasta con un regalo, como te dice, ese 4 de oros. Pero yo te invito a que tengas un poquito, un tantito de dignidad. Y que a través de ese 7 tú te mantengas firme en lo que ya decidiste. Que te mantengas ahí, firme. Veamos qué viene para ti en el amor que no tenga que ver con este personaje, por Dios. La carta del desconcierto. Definitivamente yo te siento que después de esta relación tú no vas a querer saber, pero ni nadita del amor. La carta de la codicia me dice que probablemente te vas a dedicar a tus planes profesionales, a conseguir dinero. La carta del comercio me dice que precisamente mientras estés dedicándote a eso, del trabajo a eso profesional, podrías conocer a una nueva persona. Entonces yo te invito que de verdad ya hagas un cierre con esta persona, que ya no le des la oportunidad de seguirte haciendo más daño. Si ya se fue, pues ni modo. O sea, él piensa que cuando quiere puede volver, que se va y regresa, que se va, te engaña, que se va y vuelve a hacerte más daño y tú siempre vas a estar allí y yo creo que eso no es justo contigo. Yo creo que ya es tiempo de pasar la página, yo creo que es tiempo de que conozcas a alguien más, de que te enfoques en tus metas, en tus sueños, en tus proyectos, en todo eso, aquello que dejaste abandonado por andar detrás del amor de alguien que no lo supo valorar. Bueno, vamos a ver en este momento qué te dice el tarot de los ángeles y te dice, serás fecundo en hijos y en cosechas, serás a futuro con alguien más en tu vida profesional y en tu vida sentimental, porque miren que dice en hijos y cosechas, no necesariamente habla de embarazos, sino que me está hablando de la totalidad de la vida,
de tu aspecto laboral, pero también de tu aspecto personal. Serás fecundo, pero siento que realmente no va a ser con esta persona. Así que si esta lectura está resonando contigo, te pido con todo mi corazón que ya le dejes ir, que avances hacia una nueva relación, hacia alguien más, hacia alguien que te dé tu lugar. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión con alguien. Y vamos a pasar en este momento a la lectura de los solteros, de todos los Libras solteros. Y quédense hasta el final y activen la campanita, suscríbanse ya mismo para que yo les pueda responder sus preguntas en los en vivo. Para los que están solteros, me dice, si una relación inicia mal, se va a convertir en un círculo de errores, una cadena de eventos desafortunados, creo que se llama una película. Bueno, algo así va a ser. Vas a conocer a alguien y como que de entrada las cosas no te van a cuadrar mal, no te van a cuadrar bien, perdón, como que no vas a estar totalmente seguro, como que la relación no te va a dar paz, no te va a dar tranquilidad. Y esa es tu conciencia y son tus guías espirituales advirtiéndote que tengas mucho, pero mucho cuidado con esta persona. La carta de la fortaleza me dice, tú tienes la voluntad para poder alejarte de alguien que apenas estás conociendo y no te conviene. Si aún no le conoces, por favor, cuando esto suceda, corta a la primera para que no te enganches emocionalmente, porque siento que con esta persona que tu intuición te dice que no, se convertiría esto en un círculo tóxico. Respecto a la economía de todos los Libra, cuidado durante estos días porque podrían estar siendo víctimas de robo. Sí, definitivamente. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Podrían como intentarle robar un dinero en efectivo, su cartera, su teléfono celular. Entonces, cuidado con eso. La carta del caballero me dice que tomes la iniciativa de emprender con algo, que tienes una meta, un sueño y un proyecto, pero que ya es tiempo de materializar las cosas. Que muy lindo y todo en el papel, pero que ya es tiempo de pasar a la acción. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 20, la carta del juicio final, te invita a tomar una determinación y por fin avanzar. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte que los premios son una lectura personal conmigo, 50 respuestas para 50 preguntas que dejen en los comentarios entre semana. Si van a preguntar por el amor, dejen el signo de ambos y las respuestas que les doy en sus en vivo. Para esto tienen que cumplir con los siguientes requisitos: tener la campanita activada, estar suscritos, darle like al video y escribirnos junto con, si tienen su pregunta o solita, cuál es el primer recuerdo que tienen que se les viene a la mente, su recuerdo más antiguo, puede ser de la infancia o después. Los llevo en mi corazón y les pido el favor que reproduzcan estos videos siempre en lista de reproducción en bucle. Luego de ver su video pueden dejar por allá en silencio en una pestañita solitos estos videos en bucle. De esa manera apoyan nuestro refugio animal. Bendiciones.